Hola, estoy grabando este monólogo en la última hora posible antes de mandarlo, después de el plazo requerido y he estado procrastinándolo porque me pone nerviosa hablar sobre esto. Es un tema que me importa muchísimo, casi que cualquier otro tema, porque supongo que atañe mis ilusiones frustradas y la gran frustración de ser malentendida y el miedo a no llegar a ser nunca vista. Esta mañana estaba hablando con una amiga precisamente de lo que significa procrastinar y no ponerse a escribir o no ponerse a hacer cosas como meditar o hacer ejercicio. Ella decía, y bueno, y yo también, y uno dice con frecuencia que se ve a la pereza, que es la pereza, pero yo no sé si la pereza no sea siempre miedo y si uno no postergue aquello que implica salir a otro escenario y si toda pereza procrastinante no obedezca a un miedo escénico, que a uno lo que en realidad le dé es miedo salir a otra escena, aunque esa escena no tenga un público presente. Lo importante de salir a otra escena es el cambio de escenario, tal vez, y eso es lo que dé miedo. Y cuando uno posterga el ponerse a escribir, y todos los escritores o las personas que han tratado de escribir alguna pieza saben ese miedo que da ponerse a escribir y cómo pueden pasar días y días y uno quiere hacerlo y no logra hacerlo. Tal vez se deba más a esa parálisis que produce la idea de salir al escenario, y en ese caso entonces lo interesante sería verse a uno y ver su trabajo literario como un salir a otro escenario y ver el texto, la página, el texto a llenar y ese lugar como siempre un lugar teatral, y el hacer ejercicio, el no querer hacer ejercicio, tal vez que el miedo a cansarse, que sería la pereza, sería también el miedo a estar en esa otra disposición. El deporte que yo hago es la natación, entonces en ese caso es muy obvio que el escenario es otro. Eh, y también el miedo a ponerse a meditar tendría que ver con ese salir a otro escenario y que a uno le da vértigo. Entonces, lo que consideramos pereza tal vez es vértigo. Pero bueno, esta introducción tiene y no tiene que ver con lo que voy a decir, porque sí voy a hablar un poco de escenarios y de ser otro en un escenario u otra. Y la otra cosa es que en esa procrastinación, que por cierto no se dice procrastinar, viene de cras, que significa mañana en latín, entonces es dejar para mañana, procras. Y vamos a hablar hoy también de lo latino, aunque no sea lo latino del Imperio Romano. Y sí, sigue siendo también lo latino del Imperio Romano, y solo que hoy tiene que ver con otro imperio, con lo latino y el imperio gringo. O sea, con dos imperios tal vez. Bien, estaba diciendo que en esta procrastinación, y pillen cómo sigo procrastinando el comienzo del monólogo haciendo todos estos prolegómenos. En esa procrastinación también regué el café encima del escritorio y abajo del escritorio el café que tenía encima de la mesa, y estoy toda pegotada, empegotada, pegachenta, enmelocotada, como decía mi madre también. Y entonces todo lo que voy a hacer ahora en este monólogo está bajo el signo de lo pegajoso. Y también vamos a hablar de lo pegajoso, de canciones pegajosas. Algunos de ustedes tal vez sepan quién es Carmen Miranda. Carmen Miranda era una cantante y actriz portuguesa, nacida en Portugal, pero que hizo siempre de brasileña, era portuguesa brasileña, y nació en 1909. Y Carmen Miranda tenía un gran tocado en la cabeza con bananas y siempre bailaba y estaba alegre, sonriendo. Y cuando yo llegué a estudiar a los Estados Unidos en los años 90, me enteré de quién había sido Carmen Miranda, porque no soy tan vieja como para haber estado viva en los años 40, eso es hace 80 años, tampoco tengo
90, entonces me enteré por la academia de quién había sido Carmen Miranda y de toda la discusión en torno a de Carioca, a Joe Carioca o José Carioca, que era un lorito que Disney inventó, que era brasileño, y en torno a todos estos personajes de dibujos animados, Speedy González y todos estos que hablaban con el Pato Donald que era el gringo, es el gringo, y por eso es tan elocuente que Trump se llama Donald, como Donald Duck, porque el Pato Donald era guau, 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 y luego aparecía el lorito brasileño hablando con él, y todos estos personajes surgieron en los años 40 y acompañaban la política estadounidense del buen vecino. Empezaron a representarse estos personajes latinoamericanos y a crear una idea de lo pan latinoamericano. Ustedes saben que todos estos personajes crearon estereotipos. Speedy González era este ratón mexicano y la siesta y la pereza, justamente hablando de pereza. Y estaba algo que me interesa más, que era la hiperlibidinización de estos personajes. Y todo esto lo trataba un artículo que leí hace tiempo sobre lo problemático de lo femenino y lo masculino de los estereotipos de género retratados en estos personajes. Entonces estaba de Carioca, el lorito, que tenía un puro y era como se feminizaba también, como amanerado. Y está Carmen Miranda, que es una mujer hiperfemenina, entonces la bomba brasileña, y cantaba y tal, y siempre había instrumentos de percusión en esto, por supuesto, cuando hacían la aparición, y Carmen Miranda también era a la vez como una mujer brava, bitchy, difícil, bien. Así se fue creando, y no solo así, unos estereotipos latinoamericanos. Había un acento caricaturesco. Por ejemplo, Carmen Miranda hablaba inglés perfectamente, pero en las películas pues hablaba con este acento exagerado. Y también hacía como de la corista. Hay una película famosa en la que hace de la corista, creo. Entonces es como la otra también, esta seductora eh, que a la vez es un poco prostituta, cabaretera, pero a la vez virginal y tradicional. Entonces, estos personajes latinoamericanos interactuaban con otros personajes de dibujos animados. Creo que con Bugs Bunny en algún momento, como conté con el Pato Donald. Y lo muy interesante de Carmen Miranda es que a veces era personaje de dibujos animados y a veces era ella en su cuerpo. Entonces acá está la mujer que es una muñeca también, que se vuelve una muñeca. Y luego vamos a hablar mucho sobre eso más en este monólogo. Entonces esto de la seducción y el rechazo y a la vez la mujer sonriente y alegre y como histérica, como al borde de la histeria. Y como América Latina estaba representada por esto. En esa época yo estaba, me acabo de dar cuenta de que estoy hablando de Carmen Miranda, que salía con este gran tocado en la cabeza de bananos, que también otro símbolo fálico, y estoy hablando yo con un pájaro en la cabeza, que además es una artesanía nacional, entonces todo conforma una escena, ¿no? Bien, Carmen Miranda fue la mujer mejor pagada de los Estados Unidos en 1945 y fue una mujer que también vivió muy desgraciadamente. Estaba leyendo yo pues muy por encima sobre su consumo de drogas para dormir, de barbitúricos y un matrimonio desgraciado, creo, y una muerte muy temprana, murió en el 55, me parece, y nació en 1909. Entonces, esta cosa de víctima sacrificial también y de mujer muy rica. Y bueno, y voy anticipando de lo que voy a hablar. Voy a hablar de Karol G, voy a hablar de las reggaetoneras y de esta imagen del éxito en Estados Unidos, de la latina,
que no es nada nuevo. Estamos hablando de que Carmen Miranda fue la mujer mejor pagada de los Estados Unidos en 1945. Son 80 años en los que no nos hemos sacudido para nada el estereotipo. Entonces contaba que cuando llegué a estudiar a los Estados Unidos en el año 95, vamos de 45, 95, 2025, nos estábamos haciendo conscientes, no que no lo hubiéramos sido antes, pues se hablaba mucho, era todavía la disciplina de los estudios culturales, era joven y hablar de la urgencia decolonizante y del colonialismo era nuevo y era importante y estaban, bueno, Edward Said y muchos otros personajes eran nuevos y nos importaba luchar contra el estereotipo. Ahora bien, yo entré a estudiar un doctorado en literatura española, hispanoamericana, en una universidad Ivy League y me di cuenta a las 2 semanas de haber llegado de algo que yo no sospechaba y era que el español era una lengua de segunda y que los departamentos de literatura española eh, eran, no sé si todavía lo sean, departamentos de literatura tomados menos en serio que los de las otras lenguas. Era un poquito folclórico. Eh, Se tenía la sensación de que se producía menos pensamiento en esos departamentos. Salía de ahí una producción intelectual más de segundo nivel. Eso fue muy frustrante para mí. Yo iba con una flamante beca de la Universidad de Yale que se había comprometido a sostenerme por varios años y de repente me di cuenta de que mi lengua eh, era eso, una lengua de segunda. Hace poco cuando Emilia Pérez oímos a Jacques Audiard decir que el español es una lengua de pobres y nos enardecimos y luego pensándolo pensaba que sí y que es considerada como una lengua pobre además. Y eso lo viví yo al llegar allá. Pero entonces empezaba en estos departamentos de estudios culturales y empezaba toda la onda de lo políticamente correcto. Y no empezaba en ese momento, pero en ese momento todavía era algo joven y vital. Y nuestra protesta contra el estereotipo colonial, y esto es muy interesante, muy pronto se dio la vuelta. Porque ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que no debes protestar contra el estereotipo colonial porque si no, pues estás siendo excluyente con aquellas personas que supuestamente cumplen ese estereotipo colonial. Es decir, si eres latinoamericana, si eres una mujer tropical de los países del trópico, realmente debes considerar respetuosamente la banana en la cabeza y no decir que no todas las mujeres llevamos la banana en la cabeza. Estoy siendo yo también caricaturesca con esto, pero pasa eso, que en nombre de lo decolonial y del respeto por la diferencia y de la consideración de la diferencia, se terminó respetando sobre todo el estereotipo. Entonces supongo que es políticamente incorrecto señalar esto que señalo, que nunca lo había hecho en público porque pues obviamente demerita mi propio doctorado. Los departamentos de español eran departamentos mucho menos exigentes y menos tomados en serio en cada una de estas universidades y poco a poco se convirtieron también en, en unos departamentos muy atesorados porque cumplían una cuota de inclusión dentro de las universidades, las grandes universidades estadounidenses. Bueno, pero todo eso me lleva a pensar, a proponer que pensemos en la industria literaria. ¿Qué se supone que debe escribir una mujer de un país tropical como este? Un país que está en la zona tórrida, que está cercano al Ecuador. ¿Qué debe hacer un artista de la zona tórrida? ¿Cómo debe darse y cómo debe venderse? ¿Cómo debe hablar? ¿Cómo debe ser folclórica? Y si quiere ser parte de las vanguardias y de la humanidad
no perder su ser local tampoco. Entonces, ¿qué hace uno como artista latinoamericana, no? Virginia Woolf, en una habitación propia, pues hablaba de cómo las mujeres estoy parafraseando muy por encima, pero de cómo las autoras tienen que ocuparse de se ven obligadas pues a ocuparse de ese ser mujeres y a justificarse y a explicarse y a pelear. Y no pueden escribir novela como los hombres. Imagínense si además de ser latinoamericana uno es una mujer. Entonces, sobre todo a las mujeres y sobre todo a las mujeres de las excolonias, nos han dicho qué es lo que vale la pena escribir. Yo cuando estudié ese doctorado me especialicé en literatura medieval y me acuerdo, esta es una anécdota que he contado muchas veces, de que luego, ya siendo profesora de literatura en los Estados Unidos, vine a un congreso de la lengua que hicieron en Cartagena de Indias, donde también celebraban al mismo tiempo el cumpleaños de García Márquez. Fue un show así tremendo, que estaba Bill Clinton y bueno. Em, y allí un escritor español muy conocido me preguntó en qué me había especializado yo, quién era, qué hacía. Entonces yo le conté y le dije que era medievalista, porque había hecho mi tesis doctoral en literatura medieval, en realidad no soy medievalista. Entonces se sorprendió mucho porque una latinoamericana escribiera de la Edad Media, pues porque cuando la Edad Media tuvo lugar, los latinoamericanos no existíamos todavía. Y es muy curioso porque uno no le reprocharía a un español que se ocupara de los griegos, por ejemplo, cuando que estudiara Aristóteles. Cuando Aristóteles vivió, pues no existían los españoles como tales, ahí sí, porque pues el Imperio Romano no existía, pero eso no se reprocharía. Pero en cambio los latinoamericanos tendríamos que ocuparnos de la actualidad sociopolítica, de nuestra precaria condición, porque eso es lo que nos toca hacer. Y entonces eso, nosotros debemos reclamar, creo yo, el derecho de ver el mundo como seres humanos, herederos de toda la tradición humana, herederos tanto de los egipcios como de los cancuamos, pero esto no se considera así. En nombre de la decolonialidad y del aprecio por lo que se supone que es nuestra tradición, tenemos que ocuparnos los latinos de ser latinos. Y tenemos que caer en la trampa de la identidad, porque si no, no estamos siendo, no sé, solidarios con nosotros mismos o algo así. Entonces esto conduce en literatura a una literatura en la que se valora especialmente la anécdota y la anécdota traumática. Y uno ve a un montón de escritoras jóvenes preocupadas pues, por qué contar de su experiencia. Entonces, pues la que tiene bueno, muchísimas hablan del padre asesinado. Esa es una de los grandes temas. Y es curioso, ¿no? Porque es el padre, siempre la ley del padre, así como es el papá el que promovió a Karol G para que se volviera estrella. Todas estas tienen padres de los que hablan, o abuelos a veces. Y si no, pues la madre, y la madre, si no se suicidó y uno no consiguió una madre que fuera suicida, pues entonces se hace la novela sobre una vez que la madre trató de suicidarse. Pues todo este rebusque del trauma que todas en realidad tenemos, ¿no? Pero, y las que son de una familia, que esta es la tendencia más chistosa últimamente, las que fueron a estudiar a los Estados Unidos como yo, y que eran burguesas como yo, entonces están tratando de darle la vuelta a su experiencia para darle algo de inmigrante a su experiencia, ¿no? Emparentarse con los inmigrantes ilegales o los que cruzan por el Darién o por el Hueco, o están toda la vida en un salón de belleza pintando uñas en Nueva York sin saber que existe el Central Park. Estas niñas y digo niñas muy a propósito, que van a estudiar
las maestrías en Creative Writing en español, que es la cosa más colonial que existe. Entonces, asumen también una identidad inmigrante, porque pues es más interesante, porque siempre hay que hablar de la experiencia diferencial. Eh, y entonces combinan la anécdota, porque lo importante es la anécdota de vida. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Pero no a lo Proust, que lo conduce a mirar el mundo y a mirar a todos los demás, sino que las conduce a contar un poco compulsivamente la minucia de su vida. Y digo las porque esto dolorosamente es mucho más impuesto a las mujeres que a los hombres. Entonces, la cosa autobiográfica, todos los bemoles del trauma, combinado con lo que les dice la academia gringa que hay que tener en cuenta, que es, vuelvo al comienzo de este monólogo, qué es lo que la academia gringa necesita para escribir acerca de los latinoamericanos. Necesita, desde luego, construir identidades. Entonces, he visto yo muchas novelas recientes que son medio panfleto, medio cool, y entonces la ecoliteratura, y entonces pones a los animales a hablar, pero además los animales pues hablan como pobres porque tienes que tener en cuenta a los pobres y a la vez como inmigrantes y a la vez pues los animales tienen que hablar de la migración, entonces, ay, los pájaros, claro, migran como las personas. Entonces, check boxes para, lo digo en inglés, para ambientar esta charla sobre la latinidad. Eh, Chulean casillas de lo que se espera y de lo que el mundo académico espera de una escritora tropical para poder escribir sobre ella. Y hay sentimientos que nos imponen. Uno es el de la quejumbre por la injusticia, y el otro es el de la nostalgia. Entonces tenemos que ser nostálgicas por un mundo. Y entonces hay una imposición también, una cosa de forzar sobre el ser latinoamericano la experiencia del inmigrante latinoamericano o el latino de segunda generación en los Estados Unidos. Son experiencias muy distintas las que podemos tener las personas que vivimos en América Latina o que en algún momento inmigramos académicamente, como decía, para vivir una vida académica, de los latinos. Y el forzar una identidad que nos reúna a todos es violento con unos y con otros. Y me he enterado últimamente de que decir esto que estoy diciendo es sumamente incorrecto, porque es como si algunos latinoamericanos nos estuviéramos vinculando de los otros. Conozco a alguien que quiso hacer esta distinción, a alguien latinoamericano, un estudiante en una universidad gringa, que quiso hacer esta distinción y fue aislado porque dijo algo tremendamente insolidario y políticamente incorrecto, cuando precisamente hay que mirar la particularidad de las experiencias y no servir de carne de aumento de salario y de publicaciones a los académicos gringos, eh, aceptando el colonialismo de forzar la experiencia de la segunda generación de estadounidenses sobre Latinoamérica. Latinoamérica, los latinos no somos una comunidad, somos un continente. Esto no es la comunidad latino ni latinex. Somos hablantes de español, de un mundo sumamente complejo, como también lo son los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Pero hay que mirar también las diferencias y la variedad de las experiencias, porque lo contrario, no hacerlo es lo colonialista. Bien. Eh, la anécdota autobiográfica, decía. He leído de verdad que varias obras que me mandan y que veo pues en libros que se publican y se celebran mucho. La fórmula cuando yo era chiquita, cuando chiquita, una y otra vez en un mismo libro. Entonces es ni siquiera elaborar la estructura, sino el testimonio por el testimonio. Tu testimonio vale porque es tuyo y eso pues
no es así. El otro día oí a una poeta mexicana que está muy de moda porque pues llena todas las cajas que impuso la Academia Gringa, y entonces hablaba que ella y su grupo literario en no sé qué ciudad de México están preocupadas por oponerse a los mandatos eh, patriarcales y coloniales de la autenticidad y de la originalidad y del individuo. Y entonces yo decía, bueno, lo que están haciendo entonces es decir que vale igual la composición humana que el chat GPT, si no importan más la originalidad ni la individualidad, sino lo colectivo. No hay nada más colectivo que la inteligencia artificial, ¿no? Entonces estamos cayendo en la boca de la inteligencia artificial y el capitalismo en nombre de unas resistencias al capitalismo. Entonces, voy a contradecirme porque estoy criticando la anécdota, pero, y voy a contar dos anécdotas mías que me han pasado como autora literaria. Una fue cuando mi novela, iba a decir Los Gringos, wow, qué increíble, los niños, se publicó en Inglaterra. Me iban a hacer una entrevista de la BBC y de la Cultural, no sé qué, bueno, y de radio. Y entonces en esa entrevista se hizo y me preguntaron sobre si esa novela era sobre los niños abandonados y la situación de la niñez en Colombia. Yo decía, no, es sobre la niñez y sobre cómo todo niño es un extraño. Todos los adultos somos un niño que es extraño a nosotros mismos y es una cosa del terror y del humor que bla, bla, bla. No, no es sobre la situación colombiana. Y luego me preguntaron sobre el machismo en Latinoamérica. Y yo les dije, bueno, ustedes tienen el apellido de su padre, me imagino, eso no es latinoamericano, esto es una cultura patrilineal y patriarcal, y de hecho un ex imperio como el imperio británico es realmente mucho más patriarcal que los sujetos coloniales a los que ha feminizado. La entrevista nunca salió porque lo que ellos necesitaban era que una escritora colombiana, escritora en una lengua de segunda, hablara sobre la posición subordinada de los latinoamericanos. Y la otra anécdota es, bueno, ya conté la primera, que era la del Congreso ese de la lengua, en la que el español se extrañó mucho de que yo me interesaba por la literatura medieval, de cuando no existíamos. Y la otra me pasó hace solo un par de años. Una editorial anglosajona compró los derechos de mi novela Tu cruz en el cielo desierto y me mandó la traducción que habían hecho. Hace poco conté esta historia en una entrevista con Juan David Correa. Y me llegó la traducción, y para corregir esa traducción, cuyo el inicio de la revisión postergué muchos meses, lo postergué nuevamente por esa procrastinación del vértigo de salir a otro escenario, pero cuando finalmente lo miré muy tarde, me di cuenta de que habían tergiversado todo. Yo tenía una objeción en cada oración. Habían simplificado, el traductor había simplificado el texto donde yo me había esforzado en hacer eh, construir una metáfora, construir siempre un estilo mantener siempre una tensión poética alta, pues todo lo habían bajado a lo coloquial, que es muy interesante. O sea, un tono conversacional y no un tono intelectual, porque pues no convenía. Y todo parecía Sex and the City. Es una novela que estudia el amor y es sobre el amor y en fin, sobre las relaciones de hombres y mujeres y va. Pero había quedado como Sex and the City, una cosa coloquial. Y entonces yo dije que eso no se podía publicar así, que me dieran unos meses para revisarlo todo y yo podía figurar como coautora de la traducción, y me dijeron que no había tiempo para eso, pero además la editora, que es latinoamericana, me dijo, ten en cuenta que el trabajo de traducción que ha tomado en cuenta presentarte a un lector anglosajón que no tiene el contexto sociocultural, literario, político que tiene tu nombre en Colombia o en América Latina. Vos llegas a un lector que no tiene un contexto de lo que vos haces con el idioma.
de lo que se trata tu universo literario. Entiendo que el traductor tomó en cuenta eso para darle acceso a ese lector. Eh, entonces, y me dijo esta traductora que le había dicho al traductor lo que yo había, la queja mía de la simplificación, y que el traductor había dicho que sí, que fue consciente de eso, pero que había tomado en cuenta que yo no era conocida en el mundo anglosajón, para darle acceso a ese lector y no dejarlo al margen. Y entonces me decía, tengo el mensaje grabado que hoy volví a oír: despréndete un poco de tu origen y pensá en esta transformación que tiene que suceder de tu texto para llegar a otro tipo de cabeza. O sea, yo tenía que bajarle el nivel porque soy una latinoamericana a la que no conocen. Eh, y por eso me habían vuelto coloquial, porque lo que se espera, supongo, de un registro latinoamericano es que sea conversacional, que venga de una oralidad y no de una cultura de lo textual. Y hoy estaba pensando mucho en todo esto porque, pues, el país del mundo que más ha hecho por el español en los últimos par de siglos por la literatura en español, pues es Argentina, es de donde proceden los mejores escritores y lectores, y no tienen ningún premio Nobel, y eso es muy interesante para mí, ¿no? Son demasiado intelectuales, demasiado occidentales, y se espera algo más autóctono, supongo. Borges se quejaba mucho de esto, y en una entrevista cometió a mi gusto, una imprudencia, una ligereza al decir que no le interesaba leer a Gabriela Mistral, y que eso pues era como este exoticismo de indigenismo, de darle premios o leer a una persona autóctona. Y Gabriela Mistral es de una gran complejidad, así que ese ejemplo no era Jorge Luis el que había que usar, pero bueno. Eh, todo esto, todo esto, ya llevo 32 minutos y no he entrado en materia, me encanta. Eh, bueno, todo esto me lleva a pensar en cómo se percibe el español en el mundo. El español sí se percibe como una lengua, como familiar, coloquial, no letrada, que solo puede expresar lo más inmediato, una lengua que no es del pensamiento. Y si encima pretende hacerlo un latinoamericano, y si encima el latinoamericano no es del cono sur, y si encima es una mujer, no se espera ningún pensamiento y ninguna elaboración por parte de una mujer de la zona tropical. Y por eso decía que este monólogo que quiero hacer hace tiempo me pone un poco nerviosa, porque tiene que ver mucho con mi quehacer y con mi frustración, desde luego. Bueno, y entonces encontró la academia, encontró el capitalismo, encontró el mercado, y el mercado académico, que es un mercado más, cómo ponernos a los latinoamericanos dentro del rótulo latinos también. Lo que pasa es que los latinos inmigrantes tampoco son ese latino. O sea, a todos nos están metiendo en una casilla inventada por Estados Unidos, inventada por Disney, como vimos, hablé con lo de ese Carioca y Carmen Miranda hace 80 años, pero revivida por el reggaetón y por la supuesta apertura de la cultura pop, que lo que hace es reforzar ese mismo estereotipo de Carmen Miranda de hace 80 años. Es decir, los latinoamericanos no somos hablantes de segunda generación de una lengua que se volvió lengua familiar, no somos bilingües, no tenemos esa misma experiencia de los inmigrantes latinos en Estados Unidos, pero por otra parte los inmigrantes latinos en Estados Unidos tampoco tienen esa experiencia del latino caricaturizado por el reggaetonero, pero sí sucumben a esa imagen y se sienten representados, y los latinoamericanos también. Entonces a mí me parece que con eso pasa un poco lo de el imperialista, por usar esa palabra, el imperio te da una máscara y un disfraz. Tú resientes esa máscara y ese disfraz, pero te lo pones. Y dices, bueno, pues me voy a poner esta máscara y este disfraz de subordinado, y con esta máscara y este disfraz de subordinado voy a ganar plata y voy a volverme exitoso
según los parámetros de el dominante del imperio. Y entonces sale Bad Bunny y este hablado de reggaetoneros como si fueran idiotas, que es como, yo creo que también es una reacción a nos dicen que somos idiotas y que somos subnormales, vamos a actuar como subnormales, a hablar como subnormales y con eso, ganando muchísima plata, sí, vamos a demostrar algo, a resarcirnos. Eso. Lo que pasa es que entonces todo el mundo se vuelve un dibujo animado, que fue con lo que empezó todo esto. Pepe Carioca, C. Carioca, acuérdense, o Speedy González. El dibujo, el muñeco, todos nos volvemos el muñeco, la muñeca. Y el inmigrante entonces vive el sueño y no sé qué y se supera, que es en lo que insiste Karol G. Acabo de ver su documental después de que me llamara mucho la atención su último video y ahorita me voy a referir a eso. Mi mensaje es que todo el mundo puede, que no sé qué, y mi comunidad latina, y lo que están transmitiendo con ese insistencia en la superación, el éxito y el alcanzar el éxito y la plata y el lo logré, lo logramos, es exactamente la misma retórica de Donald Trump, el pato Donald que sale en la película con Carmen Miranda, es la misma retórica de Trump, el mismo discurso del mismo personaje que desprecia a los inmigrantes y que los quiere sacar de Estados Unidos. Y sabemos el papel que jugó el voto latino en la elección de Trump. Entonces vean cómo todo esto, este morder el anzuelo de la identidad, tal como sucede con la identidad de género también, se resuelve en un autoodio y en una autodestrucción. Bueno, bien. Entonces, vamos a hablar de la comunidad, mi comunidad latina, que ha sido crucial para abrirme puertas, dice Karol G. Lo latino, ¿qué es eso de lo latino? Somos un continente, somos muchos países, está el Caribe y el Ande, y campesinos y ciudades extraordinariamente raras, ruinosas como Bogotá, pero también paraísos tropicales. Entonces, ¿qué significa lo latino? Entonces voy a este video de Karol G que se llama Latina Forever. Y sale Karol G con la K, la C convertida en K, que por cierto a una hora le preguntan cuando le van a hacer la factura electrónica en una tienda, Carolina con C o con K. Y bueno, la K latina y G, no G. Y parecería que estoy hablando de dos cosas al hablar de Karol G y las autoras premiadas latinas que hablan sobre temas latinos, la selva y la masacre y la cosa, pero estoy hablando de la misma, de lo mismo, estoy hablando de aceptar que a uno lo metan en un estereotipo y triunfar con ese estereotipo. Estoy hablando de Carmen Miranda. Bien. Entonces, la canción Tusa de Karol G me gustó y me parece que Karol G canta, me gusta mucho como canta y no voy a hablar de eso y de hecho no criticaría a Karol G si no hubiera visto ese último video que me llevó a ver sus conciertos y toda esta estética y si no fuera porque a las adolescentes les está pareciendo esto insigne e insuperable y pues sí me parece que vale la pena criticarlo por ende. Hay vean este video de Latina Forever porque es pues una celebración de la prostitución. Aparece Karol G cantando, ya todos quieren su colombiana, su venezolana, como si fueran productos, la venezolana y la colombiana, muñecas inflables para los hombres, y ella como en el papel de proxeneta, de estas son mis chicas. Además dice como que estabas pensando que me iba contigo, esta noche juego para el otro equipo, además ese que estabas pensando, o sea, ella habla paisa exagerado cuando habla
y luego este acento de reggaetón, que es como una lengua prelingüística, como de bebés. Entonces es nuevamente la infantilización y la hiperlibidinización del sujeto colonial, lo mismo que con Carmen Miranda, Sé Carioca y todo eso, es para niños y de niños, pero también obedece a una feminidad pues exagerada y una cosa hipersexualizada. Entonces, bueno, entonces, en ese que estabas pensando que me iba contigo, esta noche juego para el otro equipo, la pornificación de siempre de la homosexualidad femenina, que pasa a ser pues una categoría porno y no política como es y debe ser. Y lo de el otro equipo, el remilgo, como lo habría dicho mi abuela, ¿no? Ese es del otro equipo, mi hija. Entonces es las dos cosas, ¿no? Vean, el remilgo de la latina, que se da la bendición, se persigna la latina tradicional, pero porno, igual que Carmen Miranda, que fue hace 80 años. Bien. Y luego su énfasis en que las latinas están empoderadas. ¿Qué empoderamiento hay en ser un símbolo sexual que ha pasado por el quirófano? Todas estas mujeres con unos culos y unas tetas hipertrofiadas y entonces son sexy y además las cosas como de lugar común de sexy, de sacar la lengua y contonearse, pues eso no es, digamos, pues absolutamente ninguna novedad ni absolutamente ningún poder femenino. Eh, y, pero entonces, ¿de qué se trata esto de las tetas y el culo? Increíblemente, el coro de la canción es tetanalga, tetanalga. O sea, ya no es como si fuera tetanalga, no, ese es el coro de la canción. Es un lenguaje de bebé, de popopipí, pero tetanalga. Y yo me pregunto si toda esta celebración de, ay, todos quieren a las latinas somos mejores, ¿de verdad alguien cree que eso es alguna reivindicación de las mujeres migrantes o de las mujeres latinoamericanas, de los vecinos de abajo de los Estados Unidos? Y redunda en la misma pregunta de verdad hay feministas que creen que la prostitución es libertad? Eh, una amiga Jimena en Twitter puso el otro día algo muy atrevido y muy inteligente que era, parece que las volcánicas le están escribiendo la letra a Karol G, porque las defensoras de la prostitución como empoderamiento, pues son esto mismo, ¿no? Por cierto, el ponerse tetas y culo y prótesis y todo eso no excita a los hombres porque las tetas y el culo sean más redondos, los excita por la fantasía de que la mujer que se ha sometido a las operaciones estuvo bajo anestesia general penetrada por un bisturí y se sometió a la casi muerte para complacer a un hombre. O sea, el placer que está en estar con una mujer que ha pasado por una operación es un placer de sometimiento de la mujer, no tiene nada que ver con la liberación de ella. Y el deseo por una mujer operada es el deseo por una mujer que ha sido herida y que ha estado pues como muerta inconsciente en un quirófano. Es decir, el deseo por la mujer de tetas y culo operado es el mismo deseo perverso y violador de Giselle Pelicot. Y piensen en eso. No tiene nada de emancipador someterse a esas operaciones. Bueno, entonces, por cierto, estas son muy latinas, pero todas teñidas de rubia y Karol G aparece hasta blanqueada acá en ese video de Latinas Forever. Y algo que a mí me interesa que es la pose en vez de actuar. O sea, lo importante del baile no es la destreza, o sea, no es el baile de Janet Jackson. Esto es, pues, la pose con la lengua y la cadera. Y entonces no es baile, es porno. Y de hecho, el video me excitó. Es tan porno, más porno que cualquier video que uno vea. Entonces sale una moto en la nieve. Todas estas muchachas tipo las que maneja Karol G, que hace como, no sé si se da cuenta o no, porque no, parece bastante inteligente, así que supongo que se da cuenta, hace de proxeneta aquí. Todas estas muchachas aparecen en bikini en la nieve. Y yo miraba ese capricho de estar en bikini en la nieve y la moto de nieve. Y por un lado está lo de la plata, nuevamente. Puedo hacer el gasto, entonces gasto en esto, esa cantidad de nieve y ese escenario y el capricho de bikini en la nieve como una expresión del gran gasto y de poder, que no es empoderamiento, es gastar, es consumismo,
El consumo no es poder, no hay ningún poder en el consumo. El consumo es fagocitarse a uno mismo. Bueno, pero además la nieve es blanca. Entonces yo creo que inconscientemente aquí había algo de blancura. Ya casi somos blancas. Además, a ella la enfocan, le hacen un close-up hacia el comienzo del video en la que sale con los ojos claros y ella así muy rubia y mucho más blanca de lo que es. Entonces es como ese deseo realmente de ser blancas, no hay ningún orgullo de mestizo ahí. Bueno, entonces la nieve, la blancura de la nieve y además, pues la nieve es la cocaína, ¿no? Siempre se ha dicho, o sea, uno de los eufemismos para referirse a la cocaína es nieve y está toda esta cantidad de nieve con estas mujeres operadas como herederas del narcotráfico y de lo que el narcotráfico les hizo a las niñas y a las mujeres, ahí posando en la nieve, jugando, retosando en la nieve, como en la cocaína. Y hay otra cosa, y es las mujeres en bikini en la nieve, es decir, vean cómo somos de ardientes las mujeres latinas, las tropicales, que no nos da frío en la nieve. Pero a quien no le da frío, pues a una muñeca, ¿no? Porque no está viva. Entonces hay algo ahí de el que no siente, el que es una máquina, la que es una máquina. Entonces, ¿qué están alimentando con esto? La imagen del esclavo. El esclavo, el esclavizado, supuestamente no siente, es una máquina. Y ellas, en Bikini en la Nieve, están transmitiendo eso mismo. Entonces, todo eso creo que significa, y eso no quiere decir que sea consciente ya de todo esto, pero es lo que transmite toda esta imagen de las mujeres operadas en la nieve en bikini. Bien. Mm, y entonces hay también el desperdicio, ¿no? Lo que es que les importa mucho a los reggaetoneros y a las reggaetoneras, lo que es excesivo sin ser original ni excéntrico. La estética de parque de diversiones, que está directamente relacionada con el zoológico de Pablo Escobar. O sea, esto no es nada nuevo. El bling bling de los reggaetoneros es lo mismo del narcotráfico. La cero creatividad, entonces el agua chorreando por la camiseta, entonces transparente el pezón, o sea, eso es como ya porno conservador, ¿no? Y el sueño es que alguien se masturbe contigo, eso es supuestamente emancipador de las mujeres. Bailan como simulando un orgasmo y me hizo gracia porque cuando estaba tomando estas notas pensé cuando dije yo últimamente algo así también y era claro, Irene Vallejo que habla como si estuviera teniendo un orgasmo, pero fíjense que la española, el sujeto colonizante, eh, también colonizado porque es mujer, pero colonizante porque es de Europa, eh, habla de los griegos y es como si tuviera un orgasmo. Estas directamente no hablan, es alingüístico. Dicen teta nalga y es como si tuvieran un orgasmo. Pero las dos tienen que mostrar eso porque lo importante es volverse sujeto de masturbación. Bueno, entonces, ¿qué dice esta letra? Que chimba, está buena la fiesta, con ese acento que ni es paisa ni es nada, así no habla nadie, así no hablan los puertorriqueños, así no hablan los dominicanos, así no hablan los hispanoparlantes bilingües de segunda generación, así no habla nadie, así habla un bebé. Y entonces es querer someterse y querer dar de sí mismo una imagen infantil porque es la imagen desde la que se puede pedir limosna, es la imagen desde la que se puede exigir caridad. Y me llamó la atención en el video de Karol G, en el documental que vi que está en Netflix, que ella llora todo el tiempo y dice, es que yo soy muy llorona y esto me hace llorar y llora y llora. Y pensaba también hace poco en una publicación que vi en Instagram que me impresionó muchísimo de una escritora colombiana que vende muchísimo. Ella misma dice que es la segunda autora colombiana que más ha vendido después de García Márquez y pues sus libros no tienen mucho texto, son una cosa entre autoayuda y dibujitos y bueno.
pero en alguna presentación, entonces sacaba unas fotos gigantes de ella en un proyector y decía, esta soy yo llorando. Y eso lo conecto con el mandato autobiográfico del comienzo. Lo que tú tienes que decir todo el tiempo es que has sido víctima de los hombres y eso, y llorar, ¿no? Bueno, ponerse tetas y hablar de feminismo es una contradicción. Y uno puede hacer las dos cosas. Yo no estoy diciendo que todas las que se hayan puesto tetas o se hayan operado no pueden ser feministas. Eso sería bien imbécil de mi parte. Acá estoy yo con los labios pintados. ¿Qué significan los labios pintados? También una sexualización, ¿no? Pintárselos como si fueran los labios de la vulva, más oscuros, pero también es una simulación de juventud y de lozanía. Yo también me contradigo, pero es chévere que sepamos que nos contradecimos. Y es interesante que pensemos en la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica como esta relación sexual de violación y cómo estamos aceptando esa violación a través del reggaetón y esa prostitución. Ese power, el power, la bichota, no sé qué, eso es rabia, eso es una rabia que tal vez le da a ella estar haciendo eso mismo que hace, qué sé yo, de aceptar la máscara que decía, la máscara del estereotipo. Y eso no tiene nada que ver con poder, no hay poder ahí, realmente, hay tumulto. Y sí, bueno, sí, es un poder, pero no un poder, no un poder. El poder lo tiene Trump. Eh, y a su discurso, como decía yo, y a su idea de la vida, todo esto le hace el juego, todo esto es trumpista. Y el sueño es que se masturben contigo, el sueño es que de pronto un día un gringo se masturbe contigo, que el amo se masturbe contigo. Y esto es terrible, el sueño sigue siendo de pronto tener un hijo con el amo y entonces ser aceptado en la casa del amo. Eh, y todas son formas de la autodestrucción, ¿no? En esas canciones de Karol G que estuve oyendo para preparar este monólogo había mucha insistencia en que el ex sigue pensando en uno, entonces estás comiéndote a otra pero piensas en mí, entonces esa ilusión de ser el secreto, de... Y eso me conecta con el bolero Soy lo prohibido, que creo que es el único bolero que me gusta. Bueno, pero esa fantasía con ser la otra, que está también en Carmen Miranda, la cabaretera, la que va a amenazar la familia, pero en nombre de la familia, porque no hay nada más tradicional que la familia hispana, entonces nos imponen todos los otros estereotipos, como decía yo antes, nos impone la nostalgia, el palo de mango, la abuela, porque además, porque han visto esos libros en los que no traducen abuela como grandmother, sino como abuela, como si la experiencia de la abuela fuera excepcional e intraducible, o amigo, o burro. Hay una traducción de Pedro Páramo en la que no se pone donkey, sino burro, como si fuera algo diferente, esa especificidad de la experiencia. No, somos seres humanos y podemos pensar en todo lo que ha pensado el ser humano. Podemos pensar como Platón, siendo del trópico. Y entonces, señoras, la identidad es el enemigo. Acuérdense de eso y enséñenselo a las niñas adolescentes. Una amiga con la que estaba hablando hoy me recordó en medio de este diálogo sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina de la prostituta que en la cumbre iberoamericana de 2014 mmm, se robó el show, ella y su contratador. ¿Se acuerdan? Un escándalo eh, en el que un miembro del servicio secreto de Estados Unidos, antes de que se iniciara la cumbre, en las preparaciones para la cumbre, contrató a una prostituta y no le pagó lo que ella quiso que le pagara. Lo que ella luego en la rueda de prensa que oí hoy con Julio Sánchez Cristo, ahí la pueden encontrar, llamaba un regalito, el regalito que ella esperaba nuevamente, esta conexión de la limosna con el sujeto inferiorizado, con, bueno,
con el estereotipo. El caso es que el gringo se fue con esta prostituta al hotel, creo que era el Hotel Caribe, y ella hizo un escándalo porque no le pagó lo que ella esperaba y este desgraciado negaba pagarle, y todo eso fue más importante que cualquier cosa que pasara en la cumbre. Y en esa cumbre, me contó hoy mi amiga, mi fuente secreta, en esa cumbre se nos ha olvidado que, por ejemplo, se titularon las primeras tierras para los palenqueros y que eso lo hizo USAID, la misma institución que ahora Donald Trump desmanteló. Entonces, no importó esa cosa importantísima de que les dieran las tierras a los palenqueros, lo que importó fue este escándalo del servicio secreto, el tombo y la prostituta. Y eso, la prensa de todo el mundo estaba atenta a eso. Ella dio una rueda de prensa, etcétera, y todo lo demás no importó. Por cierto, me contaba hoy también mi amiga que Shakira fue con Santos a hacer lo de la titulación de las palenqueras. Entonces volvemos a la estrella pop, la reivindicación social que sí importa. Luego la prostituta engañada por el gringo, pero que se vuelve protagónica. Hoy en día además vive en Dubái, se casó, no sé qué. Todo es buenísimo. Bueno, ¿qué más? Y quería hablar de otra cosa. Ya casi termino. Lo de Karol G, esta promoción del cuerpo de las latinas y que todos quieren latinas, pues es una promoción de Medellín como capital de turismo sexual. Eso no está desvinculado. Y al ella hacer eso, pues está promocionando a Medellín como ciudad de prostitución, que es en lo que se ha convertido. Y pensaba yo hoy, mientras nadaba y mientras postergaba este monólogo, bueno, todo turismo no es prostituyente de alguna manera, y luego pensé, yo prostituyo a Atenas cuando voy a Atenas, si voy a Atenas, y luego pensaba, no realmente, pero no tiene que ver con que yo sea un tipo de turista culto o lo que sea, tiene que ver con los destinos turísticos, cómo se venden. Colombia se vende como paraíso. Y esta cosa de lo paradisiaco, lo natural, que no es lo culto, el sitio en el que vas a volver a tu estado natural, es el sitio en donde se permite también la violación. Entonces pensaba en eso, en la venta de paraísos. A uno no le venden Atenas como ningún paraíso, sino como un sitio al que uno va a estudiar, no sé, a aprender. Los sitios en los que supuestamente no hay nada que aprender, son estos sitios tropicales, estos sitios supuestamente salvajes, paradisiacos, en los que puedes violar, contratar a prostitutas. Y entonces, esa será ese tipo de turismo que promociona el turismo constantemente nuestro presidente, como si eso dignificara de alguna manera a nuestros países, ¿no? Ese tipo de turismo es necesariamente prostituyente. O sea, el sujeto, entre comillas, natural al que se viene a visitar es también el sujeto al que se puede, o la sujeta a la que se puede violar, y ya está de entrada. Uno feminizado, o sea, se va a visitar a un sujeto que es necesariamente femenino, y también se ha infantilizado previamente. O sea, la prostitución infantil cuadra perfectamente con todo esto de lo que he estado hablando. Quiero terminar ahora, pero quiero ponerme a leer, por si a alguien le queda tiempo y ganas de escucharme, un poema hermoso de Gabriela Mistral, como para contrarrestar toda esta cosa tan vulgar, esta vulgaridad impuesta del reggaetón. Me lo mandó hace poco un amigo ecuatoriano, Juan Manuel, y se titula Recado de nacimiento para Chile. Mi amigo me escribe, nos nació una niña, la carta esponjada me llega de aquel bajido, y yo la abro y pongo el bajido caliente en mi cara. Les nació una niña con los ojos suyos, que son tan bellos cuando tiene dicha, y tal vez con el cuello de la madre, que es parecido a cuello de vicuña.
Les nació de sorpresa una noche como se abre la hoja del plátano. No tenía pañales cortados la madre y rasgó el lienzo al dar su grito y la chiquita se quedó una hora con su piel de suspiro como el niño Jesús en la noche, lamida del Géminis, el león y el cangrejo, cubierta del zodíaco en enero. Se la pusieron a la madre al pecho y ella se vio como recién nacida, con una hora de vida y los ojos pegados de cera. Le decía al bultito los mismos primores que María, la de las vacas, y María, la de las cabras. Conejo cimarrón, suelta de talle, y la niña gritaba pidiéndole volver donde estuvo sin 4 estaciones. Cuando abrió los ojos, la besaron los monstruos arribados, la tía Rosa, la china Juana, dobladas como los grandes quillayes sobre la perdiz de 2 horas. Y volvió a llorar, despertando vecinos, noticiando al barrio, importante como la Armada Británica, sin querer aplacarse hasta que todos hubiesen sabido. Le pusieron mi nombre, para que coma salvajemente fruta, quiebre las hierbas donde repose y mire el mundo tan familiarmente como si ella lo hubiera creado, y por gracia. Mas añadieron en aquel conjuro que no tenga nunca mi suelta imprudencia, que no labre panales para osos, ni se ponga a azotar a los vientos. Pienso ahora en las cosas pasadas, en esa noche cuando ella nacía allá en un claro de mi cordillera. Yo soñaba una higuera de elqui que manaba su leche en mi cara. El paisaje era seco, las piedras mucha sed y la siesta una rabia. Me he despertado y me ha dicho mi sueño, lindo suceso, camina a tu casa. Ahora les escribo los encargos, no me le opriman el pecho con faja, llévenla al campo verde de Aconcagua, pues quiero hallármela bajo un aromo en desorden de lanas y como encontrada. Guárdenle la cerilla del cabello porque debo peinarla la primera y lamérsela como vieja loba, mésanla sin canto con el puro ritmo de las viejas estrellarse. ¿Qué? Bueno, no sé. Bueno. Ojalá que hable tarde y que crezca poco, como la manzanilla está bien, que la parturienta la deje bajo advocación de Marta o Teresa. Marta hacía panes para alimentar al Cristo hambreado y Teresa gobernó sus monjas como el viejo Fabre, sus avispas bravas. Yo creo volver para Pascua en el tiempo de tunas fundidas y cuando en vitrales arden los lagartos. Tengo mucho frío en Lyon y me abrigo nombrando el sol de Vicuña. Me la dejarán unas noches a dormir conmigo. Ya no tengo aquellas pesadillas duras y vuelta al armiño me duermo 3 meses. Dormiré con mi cara tocando su oreja pequeña y así le echaré soplo de sibila. Kipling cuenta de alguna pantera que dormía olfateando un granito de mirra pegado en su pata, con su oreja pequeña en mi cara para que si me muero me sienta, pues estoy tan sola que se asombra de que haya mujer así sola, el cielo burlón, y se para en tropel el zodíaco a mirar si es verdad o si es fábula esta mujer que está sola y dormida. Quise leer eso para que pensemos sobre ser mujer latinoamericana, nacer mujer latinoamericana, también para que vean una un lenguaje, una literatura de una mujer latinoamericana con lenguaje, que no es tetaculo. También para demostrarle a Borges que lo que él descartaba como esa poesía telúrica puede ser muy hermosa y muy compleja y tener unas imágenes poderosas y que pues son más poderosas que una moto en la nieve con una mujer llena de silicona en bikini. Bueno, ahora sí, ya es hora de irnos. Gracias.